Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Learning with Style. Esta es una serie de videos tutoriales en los cuales estamos aprendiendo a utilizar lo más básico del programa de SolidWorks. Este video en específico va a tratar sobre cómo utilizar las operaciones de extruir para la parte de saliente y corte con SolidWorks. Volveremos a utilizar una pieza que se vio ya en otros dos videos anteriores. Entonces vamos a comenzar. Dentro de las operaciones de extruir, nosotros podemos ya sea crear un sólido con la de operación saliente extruir, podemos quitar material con la de extruir corte. Sin embargo, nosotros siempre debemos de partir de un croquis, y ese croquis es el que nos va a permitir tanto crear material o generar material como quitar o remover material. Entonces vamos a ver cuáles podrían ser los pasos. Siguiendo con todo lo que hemos visto hasta el momento, nosotros tendríamos que identificar cuál es la envolvente de lo que va a ser nuestro sólido, qué tipo de operaciones o trabajos tendremos que realizar, cuál va a ser nuestra vista frontal, es decir, con la cual vamos a dar inicio a nuestro sólido, nuestro primer croquis, y pues bueno, precisamente seleccionar cuál es el plano en el cual voy a realizar el primer croquis, es decir, mi vista frontal. ¿Para qué? Para favorecer el isométrico. Entonces, ¿qué más después de este previo de análisis? Las acciones ya sería el crear un nuevo archivo de pieza, seleccionar las unidades, realizar el primer croquis y posteriormente pues ya trabajarlo como un sólido. El primer paso del trabajo como un sólido es crear material y después ya se verá si se necesita adicionar todavía material o se podría llevar a cabo la remoción de material. Para todos estos, ya cuando ustedes ya están trabajando, yo les recomiendo ir guardando, sobre todo por la experiencia que tengo con alumnos en los cuales la computadora que están utilizando posiblemente tiene capacidades relativamente bajas para el uso del programa de SolidWorks. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya llevan un buen trabajo realizado, ya están casi por terminar, se les traba el programa y no hay opción con la cual se haya guardado al menos una parte. Entonces yo les recomiendo mucho ir guardando. Ahora, como les había dicho, esta imagen pertenece al video tutorial anterior en donde nosotros hicimos el análisis para la toma de decisiones de cómo generar en dado caso un sólido. Entonces voy a retomar la parte de la pieza con respecto a conservar sus unidades, y para eso voy a utilizar que sea en el sistema americano. Las unidades van a estar en milímetros y ya de ahí yo voy a mostrar al menos 3 sólidos en los cuales van a ser la misma pieza, sin embargo se van a llevar a cabo por diferentes caminos, dentro de los cuales estará el realizarlos en diferentes planos o iniciando con diferentes croquis a partir de las vistas ortogonales. Además, yo les enseñaré cómo poder cambiar las condiciones, en este caso con respecto a la parte de extruir saliente base y extruir corte. Entonces aquí le pongo un superíndice. Para extruir saliente base es el 1, extruir corte es el número 2, porque durante el desarrollo de las piezas o sobre todo para la parte del extruir saliente base, yo les voy a mostrar cómo llevarlos a cabo con ahí sí dos diferentes piezas para el de extruir saliente, y para el de extruir corte únicamente va a ser con la que hemos estado ahorita viendo. Ahora vamos a ver en las condiciones cómo hacerlo para una o dos direcciones, en el caso de extruir saliente, hasta profundidad especificada para ambos, plano medio únicamente para el de saliente, invertir dirección ese en ambos, hasta el vértice, hasta superficie o por todo, únicamente lo vamos ahorita a ver para corte,
Y pues bueno, sabemos que podría haber más, ahorita lo vamos a ver en el programa. Sin embargo, esas otras, por la sencillez de la pieza, van a convenir verlos en otro tutorial. Esos tutoriales ya van a ser de nivel intermedio. Entonces, de estas que yo también ya les había presentado, las 3 piezas seleccionadas son una, esta, en donde nosotros vamos a elegir que quede en esta posición, en esta otra posición y en esta posición, para lo cual entre la primera y la segunda lo que vamos a hacer es elegir que la misma vista frontal esté trabajada en diferentes planos, en el caso de alzado y vista lateral, y para este, en donde la vista frontal va a ser otra de las vistas ortogonales que ya teníamos, y además la vamos a girar o rotar esa vista para que finalmente nos quede tanto en el plano que seleccionemos, que va a ser el de alzado, pero finalmente quede en esta posición cuando nosotros estemos utilizando la vista preliminar del isométrico. Entonces vamos a dar inicio. Como primer paso, nosotros vamos a hacer un archivo nuevo de pieza. Yo ya lo tengo iniciado. Si no lo tienen ustedes, recuerden, aquí tienen el icono para generar un nuevo archivo, y lo único es de que sea de pieza. Ahora, ya que tenemos creado el nuevo archivo, aquí yo tengo pieza 1, todavía no lo he guardado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, como les había dicho, en el primer caso, que es el plano de alzado. Le voy a poner ahí un clic principal. Posteriormente elijo que ahí me genere un nuevo croquis y voy a hacer uso de mi origen para que sea coincidente con la esquina inferior izquierda. Entonces vamos a iniciar con un rectángulo normal. Vamos a pintarlo. Yo ya tengo seleccionados los milímetros gramos segundos. Si ustedes no lo tenían o lo tienen en otras unidades, entonces desplieguen y seleccionen las unidades. Si ustedes lo tenían en otra unidad, lo que va a generar es de que se salga del croquis y posteriormente ustedes tienen que volver a ingresar al croquis. Ahorita voy a llevar a cabo ese cambio precisamente por si les llega a suceder exactamente lo mismo. Entonces ya yo cambié ahí centímetros gramos segundo, y que lo que hace, me sacó del croquis. Ahora, como no tenía nada pintado todavía en el croquis, pues bueno, lo que voy a tener que hacer es generar el croquis, pero aquí en este caso lo que voy a hacer es pasarme a lo de milímetros gramos segundo para ya estar trabajando con las unidades que yo les había mencionado. Entonces nos vamos al plano de alzado, le voy a poner un croquis nuevo. En este caso, como ya había creado un croquis que no se guardó, pero el programa me va identificando cuántos he generado, aquí me dice croquis 2. Entonces a ustedes posiblemente cuando ni lo iniciaron en milímetros, todavía les va a aparecer como croquis número 1. El número no sería importante para este ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar la herramienta de rectángulo, vamos a hacer coincidencia para el primer clic en el origen. Segundo clic, nos vamos a ir hacia la parte superior derecha del origen y finalmente vamos a acotar. ¿Cuánto vamos a poner en la horizontal inferior? Le vamos a poner que son 40 unidades, en este caso milímetros, y me paso a mi PowerPoint y en este caso veo que la altura es de 30. Lo tecleo y le doy Enter. En este caso, yo, como les dije, voy a llevarlo por diferentes caminos, no nada más el haber seleccionado cuál era la vista frontal, en qué plano iba a trabajar, sino también para poderles mostrar algunas de las facilidades en cuestión de ahorrar tiempo. Este que ahorita voy a llevar a cabo es uno en donde nos va a llevar un mayor número de pasos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es salirme del croquis o simplemente me voy a operaciones y ahí le voy a dar en extruir saliente base. Ahora, antes de continuar con darle las medidas que deben de ser y la geometría final que yo voy a requerir para la pieza, primero les voy a explicar lo que les decía acerca de las condiciones. Entonces, aquí en mi Property Manager, en el momento en el que yo ya le di en operaciones de extruir saliente base, como es sensible, detecta que
yo ya quiero trabajar precisamente con esa operación y cambia de haber estado en el gestor de diseño del Feature Manager a el Property Manager. Ahora, aquí en el Property Manager lo que yo voy a tener es una serie de condiciones en desde. Voy a poner el plano desde croquis, una superficie clara plano, vértice, equidistancia, pero en este caso únicamente para este nivel básico voy a estar trabajando con el plano de croquis. En donde dice dirección 1, yo puedo seleccionar diferentes opciones. Es hasta profundidad especificada, hasta vértice, hasta la superficie, equidistante de la superficie, hasta sólido y plano medio, de los cuales únicamente voy a ver dos. El primero, que es hasta profundidad especificada, que es lo que yo necesito decirle al programa. En esta parte donde está el D1 es la profundidad y finalmente le tengo que dar una distancia. Como les dije, primero les explico y después llevo a cabo la figura. En este caso, ahorita yo le voy a poner 50 unidades para que sea muy notorio y me da un previo. Yo inclusive puedo pasar el puntero del mouse y cuando se pone en color naranja esta flecha, también lo puedo hacer de manera gráfica, llevándolo hacia una dirección, hacia otra dirección, y me va indicando en la regleta cuántos son los milímetros. Sin embargo, para ser siempre más exactos, lo que nosotros vamos a estar manejando es en este caso el poner las unidades. Ya que yo pongo las unidades, me muestra el previo y finalmente yo puedo cambiar la dirección, es decir, hacia dónde se lleva a cabo la extrusión. Es decir, en este caso, en donde yo tengo mi croquis, que es el plano en alzado, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo hacer hacia enfrente o hacia atrás de ese plano de alzado. ¿Qué más puedo yo hacer? Si yo le pongo en la condición de plano medio, ¿qué es lo que me va a hacer? Esos 50 los va a dividir entre 2 y entonces mitad se va para atrás, mitad se va para enfrente de ese plano de alzado. Eso es lo que yo les quería explicar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, nuevamente hasta profundidad especificada y en este caso yo lo tengo hacia atrás del plano de alzado? Yo todavía puedo manejar una dirección distinta y una dimensión también diferente si yo palomeo aquí en donde dice dirección 2, ¿vale? Entonces en dirección 2 yo le puedo por ejemplo hacia enfrente del plano de alzado ponerle también hasta una profundidad especificada. Si ustedes dan clic, por ejemplo, en las flechitas, se va a ir de 10 en 10 las unidades, en este caso de milímetros. Por ejemplo, que yo no necesite un plano medio, sino necesite que para estar realizando diferentes trabajos, tener muy presente en dónde se encuentra el plano de alzado, porque a lo mejor voy a tener que trabajar en el plano de vista lateral o en el plano de planta, pero tengo que tener una referencia y no es precisamente a la mitad o en cualquiera de los extremos, entonces me sirve mucho trabajar en una segunda dirección. Bueno, ya explicado, nosotros vamos a tener otras opciones, que es el ángulo de salida, sobre todo cuando están trabajando con moldes, y también yo puedo tener contornos seleccionados. Eso de igual manera sería para un curso intermedio en el cual ahorita no lo voy a llevar a cabo. Entonces ahorita voy a quitar ya la dirección 2, voy a llevar a cabo ya las medidas o los cambios para finalmente obtener lo que yo tenía en mi presentación de PowerPoint. Ahora, ¿qué es lo que tengo que checar? Tengo al menos el dibujo de la envolvente, del ancho y alto, la operación de extruir saliente base, que es lo que me va a hacer mi profundidad, lo que ahorita está en azul. Entonces yo tengo que consultar en las vistas en donde podría acceder a la medida, buscar en cuál se encuentra precisamente la profundidad, y me doy cuenta que en la vista superior y en ambas laterales no tengo mostrada esa información, sino hasta la vista inferior, en el cual es 20. Entonces lo único que yo tengo que hacer es cambiar la medida, dar un enter y finalmente le doy en la palomita de aceptar. Ahora, yo con la ruedita de mi mouse, el scroll, si la apachurro, puedo empezar a rotar la vista y observar cómo es que se construyó mi pieza.
Si yo quiero regresar a como lo tenía, entonces apachurro control 7. ¿Para qué? Para que me dé la vista isométrico. Yo aquí voy a desplegar y voy a mostrar los planos, y entonces yo sé que en donde dibujé es mi plano de alzado, esta es mi vista lateral y este es el de planta, ¿sale? Entonces aquí yo ahorita los voy a ocultar. ¿Qué es lo que tendría que llevar a cabo? Ya tengo el dibujo del envolvente, es decir, esta parte de aquí. Analizo, que era otro de los pasos que me pedían. En este caso, yo en mi análisis me doy cuenta que de ese envolvente le tengo que quitar este pedazo de aquí y este otro pedazo de acá, pero yo lo puedo llevar a cabo únicamente en dos operaciones, no lo puedo hacer en una misma. Entonces voy a comenzar para quitar este, que finalmente, si yo me doy cuenta, la diferencia son 20 aquí en el ancho, y en el alto hago la resta, es 30 menos 10, son 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un cuadrado, y como la profundidad es de 20, entonces ese cuadrado se volvería en un cubo, lo que finalmente voy a retirar de material. Entonces me paso a mi programa de Solid. Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, tendría que explicarles. Yo ese cubo, ¿qué es lo que puedo hacer? Dibujar el cuadrado aquí y quitar la parte del material hacia acá, o puedo dibujar el cuadrado en donde ya finalmente hice mi primer croquis, pero con un croquis número consecutivo, y finalmente pedirle que quite el material hacia atrás. Puedo dibujar el cuadrado en la parte superior y finalmente quitar el material. Ahorita voy a elegir otra cara para que precisamente sea un poco más notorio. Entonces me paso a mi programa. Recuerden, este es el plano de alzado. Yo les dije que lo voy a llevar a cabo en otra cara, es decir, podría ser en esta de aquí o en esta de acá. Voy a seleccionar esta vista. Para poder trabajar en un plano que sea diferente a los planos principales o primarios, ¿qué es lo que hago? Pues únicamente tocar la cara y le pongo que ahí me dibuje un nuevo croquis. Ahora, yo veo que para esa nueva vista me coloca un origen. Sin embargo, yo el cuadrado lo tengo que dibujar aquí. Ahora, para tener una mejor referencia, ¿qué es lo que se hace? Girar la pieza para que esté mostrado, para que finalmente yo pueda estar trabajando en un XY de este nuevo plano. Pero si se fijan, por más que lo rote, no lo logro acomodar bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través de las teclas de acceso rápido. En este caso voy a oprimir control 8, que sería normal A, y con eso se acomoda. Ahora, ¿qué es lo que tengo que llevar a cabo? Pues el dibujo de un cuadrado. En este caso voy a ocupar cualquiera de estas esquinas, y tiene que tener la otra coincidencia a una de las aristas. En este caso lo voy a dejar por aquí. Y ahora, con cota inteligente, lo que voy a hacer es darle la medida. En este caso es de 20 milímetros, y el otro ya no lo tengo que dar, lo voy a poner, pero me va a salir que es una cota conducida. ¿Por qué? Porque finalmente yo lo que estoy haciendo, la cota conducida está en color gris. ¿Qué quiere decir? Que le dé clic, no me deja cambiarlo. Esta de acá abajo, yo sí le puedo cambiar. Por ejemplo, le puedo dar 30. En este caso no es la medida, lo regreso a 20, únicamente dando clic, tecleando y ya dándole enter. ¿Por qué es conducida? Porque finalmente yo le di una coincidencia. La coincidencia fue con el espesor que yo trabajé en mi saliente de extruir. Por eso es una cota conducida. Por lo mismo, ahorita yo lo que voy a hacer es borrarla, porque no la necesito, ¿vale? Pues ya que tengo eso, voy a darle control 7 para tener la vista en isométrico y que ustedes puedan observar qué es lo que voy a llevar a cabo a continuación. En el cintillo o en la barra de herramientas de operaciones voy a seleccionar ahora el otro, extruir, en este caso extruir corte. Lo que va a llevar a cabo, como no me he salido del croquis, es tomar en cuenta el croquis que ya tengo dibujado. ¿Para qué? Para llevar a cabo el corte. Entonces yo selecciono extruir corte,
Ahorita se quedó por default la medida que yo trabajé en la anterior operación. La anterior operación fue el de extruir saliente base y en este caso fueron los 20 milímetros. Por eso es que ya me aparece. Sin embargo, si nosotros estuviéramos trabajando, ¿qué es lo que tendría que hacer? Consultar, en este caso, mis vistas ortogonales, mi plano, para saber de cuánto. Yo ya había hecho la cuenta, de todas maneras es un cubo de 20 por lado. Y ahorita coincidió en las medidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verificar que realmente el corte se vaya a llevar hacia donde yo necesito. Yo aquí todavía, por ejemplo, les podría mostrar que les hubiera aparecido hacia arriba, pues entonces le cambio la dirección, ¿vale? Ese no es el caso. Sin embargo, nosotros lo que requerimos es de que este previo del cuerpo en color amarillo tenga la medida, en este caso, de los 20 milímetros. O sea, ya que verifique que está todo correcto, le doy en aceptar y ya con eso se lleva a cabo el primer corte. ¿Qué es lo que me resta hacer? Si se fijan, tengo que quitar este excedente de material. Yo reviso en mis vistas y en la lateral izquierda y en la lateral derecha puedo observar que únicamente es una diagonal. Para llevar a cabo esa diagonal, en la vista lateral derecha es donde tengo las medidas, que en este caso es 10 por 10, que quiere decir que es un triángulo que al menos para poder definirlo, lo puedo llevar a cabo a través de únicamente dos medidas, para lo cual yo puedo elegir ya sea esta cara o la cara del otro lado para poder llevar a cabo ese corte. Voy a seleccionar la cara del otro lado precisamente para estar más próximo al cuerpo del sólido o a la parte del sólido en donde yo voy a llevar a cabo el corte. Entonces, tal cual así como está, yo puedo empezar a rotar o ahí va otro tip. Si yo ahorita, por ejemplo, con el teclado oprimo las teclas control 1, me daría mi vista frontal, control 2, la posterior, control 3 sería la vista lateral izquierda, control 4, mi vista lateral derecha, control 5, la vista superior, control 6, la vista inferior. Entonces, suponiendo que yo tenga el control 1, que es mi vista frontal, inclusive ahorita con el control, el scroll del mouse, voy a empezar a girar. ¿Y qué es lo que requiero? Llegar a esta cara, ¿vale? Entonces yo ya sé que con control 3 podría acceder a ella. Sin embargo, si no estuviera completamente seguro, ¿qué es lo que puedo hacer? En alguna posición, yo lo que tengo que hacer es darle un clic para poder seleccionar la cara y finalmente ahí pedirle que haga un nuevo croquis. Ahí ya se me generó en mi árbol de operaciones. Le voy a dar control 8 y ¿qué es lo que tengo que llevar a cabo? El corte. Observo y ¿qué es lo que voy a hacer? La figura de un triángulo. En este caso es de 10 por 10 y la hipotenusa no necesito saber, con eso ya queda más que configurado. Entonces selecciono el comando de línea y voy a llevar a cabo el dibujo de un triángulo. Tengan mucho cuidado con los puntos de control, en este caso los puntos medios de la línea. Ahorita como finalmente lo vamos a darle las medidas, finalmente yo puedo elegir un punto para el segundo clic antes o después del punto medio para que sí sea evidente cuando yo le dé las medidas con J inteligente. Llevo a cabo la segunda línea y la tercera línea sería para que precisamente se cierre el área o contorno más bien y me quede como resultado un triángulo. Elijo J inteligente y en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Únicamente acotar los catetos, en este caso van a ser de 10 por 10. Ahí tengo y ya con eso queda completamente definido. Voy a poner nuevamente el vista en isométrico. Fíjense, quedé del otro lado y ¿qué es lo que tengo que llevar a cabo? Pues en operaciones, extruir saliente corte. Ahora, aquí voy a ver una condición que al menos para la de corte sí tengo que mostrarles. En profundidad especificada yo le puedo poner inclusive que sea de menos
o le puedo poner que sea de más. Sin embargo, si yo no me sé las medidas y tengo que atravesar todo, tengo una condición que se llama por todo. En ese por todo yo ya sé que la medida total es de 40, pero si no lo conociera, pues bueno, podría traspasar por completo. Sin embargo, pues bueno, en este caso puede ser hasta profundidad especificada. Suponiendo que tampoco lo supiera, ¿qué puedo hacer? Le puedo dar, en este caso, hasta superficie o hasta vértice. Vamos a ver los dos casos. Si yo le doy vértice, tendría que elegir qué vértice es el que quiero. En este caso, si yo elegí el vértice de aquí, ya me lo reconoce y llevaría hasta cabo ahí el corte. O, por ejemplo, si le doy nuevamente la condición hasta la superficie, yo tendría que tocar esta cara y nuevamente me lo reconoce. Entonces ya vemos que hay varios caminos, ¿no? Lo ideal es ya empezar a tener parte de un sólido para que puedan estar activas las otras, bueno, no solo activas, sino que tengan mayor sentido algunas de las otras condiciones. En este caso ahorita lo voy a dejar hasta superficie, pero ya vieron que yo podría haber escrito en este caso, por ejemplo, 20. Podría haberle puesto por todo, podría haberle puesto hasta la superficie o hasta el vértice y tendría exactamente el mismo resultado. Le voy a dar en aceptar y con eso yo ya tengo, le voy a dar control 7 y me voy a pasar a mi presentación. Tendría la pieza en la posición número 1. Ahora voy a llevar a cabo la número 2. Yo en este caso, como ya tengo la pieza, no le he dado a guardar. Sin embargo, recuerden siempre estar guardando para que si se les traba el programa no haya ningún problema, ¿vale? Entonces voy a llevar a cabo ahora la número 2, que es esta de aquí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Que cuando oprima las teclas control 7 al mismo tiempo me dé ahora esta posición, para lo cual yo la frontal elegí que estuviera en el plano de alzado, ahora va a tener que estar en el de vista lateral, ¿vale? Ahora vamos a cambiarnos a la diapositiva en donde están las medidas para poderlo llevar a cabo. Y recuerden, sería exactamente la misma vista, pero en el plano vista lateral. Entonces, aquí le doy de nuevo, pieza. Yo ya lo tengo por default en milímetros gramos segundos. Si ustedes no lo tienen así, cámbienlo por favor. Y posteriormente elijo ahora vista lateral, le doy un nuevo croquis y voy a llevar a cabo una pequeña modificación. Esa modificación es para ahorrar un paso, ¿sale? Yo les dije en la primera iteración es en el mayor de los números de los pasos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dibujar nuevamente el rectángulo de la envolvente. En este caso recuerden que era de 40 por 30 milímetros. Con mi cota inteligente le pongo las medidas. Ahí están. Pero si ustedes oprimen la tecla F, con eso finalmente les da de cuánto debe pero les ajusta a la pantalla lo que llevan dibujado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos llevar a cabo? Vamos a quitarle de una vez en el croquis ese excedente, lo de que nos provocaría el excedente material. Entonces nuevamente con el rectángulo, ahora desde la esquina superior derecha voy a dar el primer clic, el segundo clic, nada más con que no estén los puntos de control de los puntos medios de las líneas, y lo vamos a acotar. En este caso recuerden que habíamos visto que era de 20 por 20. Y vamos a llevar a cabo algo que no habíamos utilizado con anterioridad, algo que me va a servir para quitar estas líneas. Fíjense, si yo desactivo cota inteligente y quisiera borrar este pedazo de línea, ¿qué es lo que me va a encontrar? Que cuando pasa el puntero del mouse es una línea que empieza desde aquí y termina hasta este punto. Entonces, si yo la selecciono y le doy suprimir, me va a borrar todo. Para borrar nada más pedazos, que es lo que tengo como herramienta, esta de recorte de entidades. Me voy a fijar que esté en recorte inteligente y cómo funciona esta herramienta.
es de la siguiente manera. Voy a dar ya sea clic adentro o por fuera de mi figura. Ahorita yo voy a elegir que sea por fuera y lo voy a sostener y arrastro hasta tocar la línea, y con eso ya me deshago de ese pedazo de línea. ¿Cómo funciona para el programa de SolidWorks? En donde hay intersecciones con otras líneas o con otras entidades, lo reconoce y con eso me ayuda a poder particionar o partir o cortar precisamente a una entidad. Entonces voy a volver a repetir, doy clic, arrastro hasta cortar. Si se fijan, hasta se dibuja por ahí una línea color gris. Ya que le tengo lo que necesito, le doy en aceptar y acomodo mis cotas. En este caso podría quedar aquí y está por acá arriba, no hay ningún problema, o las podría llevar acá. Sin embargo, aquí ya tengo un cruce de línea, entonces una sí la voy a dejar adentro. ¿Sale? Ya que lo tengo, siguiente paso, operaciones, extruir saliente base, y ahora, para que se parezca, me regreso tantito a... Habíamos quedado que es la número 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Extruir, pero del plano de vista lateral hacia atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la dirección y darle la medida, que en este caso es de 20. Le doy en aceptar. Cuando le doy control 7 para la vista en isométrico, si a ustedes se les olvida cuál era, entonces le dan clic aquí en ver orientación. Ahí ustedes pueden seleccionar lo que les decía, la frontal, las laterales, les dice cuáles son las teclas de acceso rápido, y finalmente si ustedes despliegan aquí pueden elegir entre isométrico, dimétrico o trimétrico. Yo voy a elegir isométrico. Muy bien, ¿qué es lo que me hace falta? Cortar. Para eso yo lo puedo llevar en esta cara o en esta otra cara. Sin embargo, ahorita voy a llevar la misma operación que hice hace rato. ¿Para qué? Para que se parezca un poquitito, ¿no? Y ahorrar también parte de la explicación. Entonces selecciono esta cara, le doy que quiero generar un nuevo croquis, control 8 para que se haga normal, y finalmente voy a dibujar un pequeño triángulo. Recuerden no tener coincidencia con la parte de los puntos medios, y finalmente con cota inteligente le voy a dar las dimensiones que sí requiero, que en este caso es de 10 por 10. Le doy en aceptar. Voy a poner ahorita mi vista en isométrico previo. Voy a quitar cota inteligente. ¿Para qué? Para que finalmente se lleve a cabo una mejor visualización. Operaciones, extruir corte. Ahorita está hasta profundidad especificada como se hizo hace rato. Sin embargo, si yo quisiera probar alguna otra, le puedo dar, por ejemplo, aquí hasta la superficie, seleccionar esta cara y le doy en aceptar. Le doy control 7 y lo comparo y veo que sí realmente me funciona. La última sería esta, pero yo tendría ahora que tener acostada la vista que me va a servir para finalmente poder crear mi sólido, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me paso a esta de acá. Bueno, tendría que saber que tendría que dibujar en el plano de alzado y tendría que estar dibujando el de la vista lateral izquierda, pero ahora rotado 90 grados en sentido antihorario. Entonces yo tendría que dibujar al menos la profundidad, que en este caso es de 20, el alto por 30, ¿vale? Entonces me quedaría de 30 por 20, porque va a ser acostado. Le voy a dar nuevo, recuerden ustedes haber guardado. Habíamos quedado que es en el de alzado, croquis nuevo, y voy a dibujar el rectángulo que les había dicho, pero ahora coincidiendo con el origen. Sin embargo, vamos a dibujar hacia la parte superior del lado izquierdo. Le doy el segundo clic, le doy las medidas, recuerden que está acostado,
y entonces es de 30 por 20 milímetros de altura. Nuevamente voy a ahorrarme un paso. ¿Cuál va a ser? El que yo finalmente le dibuje de una vez el triángulo. Aquí, ¿qué es lo que me voy a facilitar? Como ya tengo las líneas pertenecientes a un croquis, nada más dibujo una diagonal. Me voy a cota inteligente y de la línea al punto tiene que medir 10. De la línea horizontal al punto tiene que medir 10. Y finalmente voy a quitar con recorte de entidades lo que me estorba, que sería este de aquí y este. ¿Vale? Ya quedó. Inclusive yo le doy aquí en aceptar y voy a reacomodar. Ya con eso, para que no se estén ahí entrecruzando las líneas de cota. Ya quedó. F para que se ajuste la pantalla. Y ahora, ¿qué voy a llevar a cabo? Le voy a poner control 7 y me voy a operaciones, extruir saliente. Y ahora, para que me quede tal cual como yo lo quiero, tengo que invertir la dirección y le doy aquí en este caso que es de 40 y le voy a dar a aceptar. F para que se muestre el ajustado a la pantalla. Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Voy a empezar a rotar para que se pueda entender. Tengo que quitar un pedazo. Puedo hacerlo en esta cara, puedo hacerlo en esta, puedo hacerlo en esta de acá arriba, o puedo hacer en la parte posterior. Es indiferente, en realidad yo lo que tengo que dibujar sería un cuadrado de 20 por lado. Voy a elegir ahorita la cara posterior, le voy a dar en croquis nuevo, control 8. Pero ojo, fíjense, esto es lo que ustedes deben de entender. Ahorita mi origen me lo puso en la parte de acá arriba. Bueno, ahorita porque ya lo roté, control 8, ¿vale? Sin embargo, yo tengo que quitar esta parte de aquí. ¿Cómo lo sé? Fíjense, aquí está mi origen y yo lo tengo que hacer en la otra esquina, empezar a dibujar el rectángulo y finalmente acotarlo de 20 por 20, ¿sale? Entonces elijo la herramienta de rectángulo, le doy cortaré, segundo clic para definirlo y le doy las medidas de 20 por 20. Le doy control 7, verifico que realmente sí va a ser lo que yo requiero. Y nada más es, en este caso, me paso a operaciones y le doy extruir. Ahí, por ejemplo, tengo hasta profundidad, la anterior fue 40, entonces la anterior operación yo le puedo poner ahora sí por todo para probar la otra que nos hacía falta y le doy en aceptar y con eso ya termino mi figura, ¿vale? Ahí yo si le doy los diferentes control 1, 2, 3, 4, 5, 6 me muestra las diferentes vistas, pero acorde a la que yo había seleccionado como mi vista frontal, que es en el control 1. El control 7 lo que me muestra es lo que yo requería, es este de acá, el número 3. Podría continuar para hacer el resto, inclusive hay más opciones de configurar la posición. Sin embargo, pues bueno, ya sería muy largo el video y repetitivo, entonces lo dejo nada más con estas. Y recuerden cuál va a ser el más importante o el mejor, el que les funcione más a ustedes. En mi caso, yo siempre voy a seleccionar, por ejemplo, algo muy similar a lo que está el 1 para este tipo de figuras. ¿Por qué? Porque me muestra de una mejor manera mi pieza. Y por ejemplo en la 3 no tengo realmente muy buena idea de cómo es realmente la pieza, ¿ok? Y por último, ¿cómo vamos a hacer para cuando necesitemos editar? Entonces, para la edición de las operaciones, primeramente, como un muy buen consejo, ustedes deben de saber acotar, pero desde el croquis, así que quede muy bien.
Si ustedes no tienen completamente definido, o en la mayoría de los casos que se va a tener completamente definido el croquis, ¿qué va a pasar? Que ustedes no van a tener un buen control o un adecuado control al momento de que quieran realizar algún cambio con sus ediciones de las operaciones. Para lo cual ahorita lo que les voy a enseñar es cómo editar para ambas operaciones que están relacionadas con la parte de extruir. Entonces vamos a pasarnos al Solid. Tenemos ya la pieza terminada, ahí está. ¿Qué pasaría si yo me hubiera equivocado, por ejemplo, en la operación de saliente extruir? Es decir, en esta de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay dos formas de editar una operación. Una, la que está relacionada con el croquis que le dio origen, y la otra es la parte en donde nosotros configuramos ya las condiciones de la operación misma. Entonces vamos a ver de las dos. Seguramente si ustedes no habían editado, les va a aparecer su árbol de operaciones contraído, es decir, en donde tenemos lo de saliente extruir 1, yo puedo darle clic y desplegar, expandir, ¿vale? Entonces ahí me muestra cuáles son los croquis que están asociados a cada una de esas operaciones. En el caso de extruir saliente 1, el croquis que le dio origen fue el que nosotros consideramos como, en este caso, la vista frontal para el inicio en el plano de alzado. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero editar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar clic secundario sobre la palabra croquis 1, y dentro de todas las opciones que me aparecen, el que voy a darle es en editar croquis. Ahora, ya que estoy ahí, yo les recomiendo control 8 para que sea normal A, y ahí es donde yo ya puedo modificar. Por ejemplo, nada más doy clic sobre la cota y, no sé, imagínense que ahora esté más alta, 45, ¿no? Suponiendo que ya ese fuera mi cambio, ¿qué es lo que voy a realizar? Únicamente darle salir de croquis y en automático se actualiza toda la pieza. Ahora, chéquense. La forma en como yo acoté eran los 20 centímetros, digo los 20 milímetros, pero desde el tope, desde la parte superior a la superficie que ahorita estoy señalando, que sería esta de aquí, ¿sale? Entonces, así es como yo puedo editar el croquis. Le voy a dar control Z para que regrese a la medida de 30 y no se quede en 45. Ahora, ¿cómo puedo editar la operación de saliente extruir o extruir saliente base? De igual manera, llevo el puntero del mouse, clic secundario sobre extruir 1, y fíjense, ahí me da nuevamente la opción de editar el croquis, o la que nos va a interesar es editar operación. Cuando uno edita operación, lo que vamos a poder modificar en el caso de cuando está en la condición de hasta profundidad especificada es únicamente la parte de la longitud, es decir, la profundidad, o cambiarle la dirección, o cambiar las condiciones para lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, yo aquí no podría estar modificando, aunque le dé doble clic, las medidas que le corresponden al croquis. Yo, si le doy doble clic, ¿qué es lo que pasa? Me lo toma para pasar esa medida a la distancia de la profundidad. Por ejemplo, ahorita que le di doble clic en el 10, cambió en el Property Manager en la profundidad a 10 milímetros. Si le doy doble clic sobre 30, cambia. Sin embargo, pues bueno, nosotros teníamos aquí 40. Así es como nosotros vamos a editar la operación de saliente extruir. Ahora, si nosotros necesitamos editar la de croquis, perdón, la de corte, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Clic secundario, y en este caso editar operación. Si yo únicamente necesito modificar qué tanto quiero llevar a cabo de corte, como aquí dice por todo, por ejemplo que fuera profundidad especificada y que fueran, por ejemplo, nada más 10. ¿Qué pasaría?
pues bueno, me quedaría una figura relativamente muy similar a esta. Entonces le voy a dar clic secundario nuevamente, le voy a dejar en la medida que sí era y ya. O inclusive yo puedo estar cambiando, así como lo tenía por todo, hasta profundidad especificada, puede ser hasta siguiente, al vértice, hasta la superficie, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, le voy a volver a dejar en por todo y le voy a dar en aceptar. Ahí está nuevamente mostrado el isométrico. Entonces, con eso vamos a concluir nosotros este video tutorial. Si les gustó, por favor, denle el like. Si creen que sea de utilidad para otra persona, por favor compártanle la información. Y si no se han suscrito, háganlo en este momento. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.